En la historia de los mundiales existen equipos que han ganado títulos y otros que, sin levantar el trofeo, han dejado una huella imborrable. Uno de los casos más llamativos es el de Corea del Norte en el Mundial de 1966, celebrado en Inglaterra. Aquella fue la primera participación de la selección norcoreana en una Copa del Mundo y, pese a que nadie la consideraba favorita, consiguió alcanzar los cuartos de final y protagonizar una de las mayores sorpresas de la historia del torneo al eliminar a Italia, una de las selecciones más fuertes del momento. Para comprender la importancia de esta historia es necesario conocer el contexto de la época. En 1966 Corea del Norte era un país muy aislado políticamente. Apenas mantenía relaciones con la mayoría de países occidentales y existía muy poca información sobre su población, su cultura o su deporte. Habían pasado 13 años desde el final de la Guerra de Corea y el país estaba gobernado por Kim Il-sung. Por este motivo, cuando la FIFA confirmó que Corea del Norte participaría en el Mundial, muchos aficionados y periodistas apenas conocían nada sobre aquella selección. Se esperaba que fuera uno de los equipos más débiles del campeonato y que regresara a casa tras la fase de grupos. Sin embargo, llegar hasta Inglaterra ya había supuesto un importante logro. Durante la fase de clasificación, numerosos países africanos decidieron retirarse como protesta porque la FIFA solo había reservado una plaza para representar conjuntamente a Asia, África y Oceanía. Finalmente, Corea del Norte tuvo que disputar la clasificación contra Australia en una eliminatoria celebrada en Camboya. El conjunto norcoreano ganó ambos encuentros y consiguió clasificarse para el primer mundial de su historia. El equipo estaba formado por jugadores que no eran profesionales en el sentido actual del fútbol. La mayoría pertenecía al ejército o trabajaba para organismos del Estado. Su preparación física era uno de sus puntos fuertes y el entrenador H. había construido un conjunto basado en el esfuerzo colectivo, la disciplina táctica y la solidaridad entre todos los futbolistas. No contaban con grandes estrellas internacionales, pero sí con un estilo de juego muy intenso que sorprendió a sus rivales. El sorteo del Mundial tampoco fue favorable. Corea del Norte quedó encuadrada en un grupo muy complicado junto a la Unión Soviética, Italia y Chile. La Unión Soviética era una de las mejores selecciones europeas de la época. Italia había sido campeona del mundo en 2 ocasiones y era una de las favoritas para conquistar el torneo. Chile llegaba después de haber terminado tercera en el Mundial de 1962 disputado en su propio país. El debut de Corea del Norte fue precisamente contra la Unión Soviética. Los soviéticos demostraron su superioridad y consiguieron imponerse por 3-0. A pesar del resultado, varios periodistas destacaron que el conjunto asiático había mostrado una gran capacidad física y una actitud muy competitiva durante los 90 minutos. En la segunda jornada llegó el enfrentamiento contra Chile. Fue un partido mucho más equilibrado en el que ambas selecciones tuvieron oportunidades para marcar. Finalmente, el encuentro terminó con empate a 1 gol. Ese resultado permitió a Corea del Norte conseguir el primer punto de su historia en una Copa del Mundo y mantener opciones de clasificación para la última jornada. Todo se decidiría frente a Italia. El partido se disputó el 19 de julio de 1966 en el estadio Goodison Park de Liverpool. Italia llegaba como clara favorita. Sobre el papel existía una enorme diferencia entre ambas selecciones y prácticamente nadie contemplaba la posibilidad de una victoria norcoreana. Sin embargo, el desarrollo del encuentro fue muy distinto de lo esperado. Corea del Norte realizó una presión constante durante todo el partido, dificultando la circulación del balón por parte de los italianos. El equipo mostró una gran organización defensiva y buscó aprovechar cualquier oportunidad al contraataque. En el minuto 34 llegó la jugada decisiva. Pak Duik recibió el balón dentro del área y consiguió superar al guardameta italiano con un disparo preciso. Aquel gol suponía el 1-0 para Corea del Norte. Durante el resto del encuentro Italia buscó el empate de todas las maneras posibles, pero la defensa norcoreana resistió hasta el pitido final. Con esa victoria, Corea del Norte logró clasificarse para los cuartos de final y eliminó a una de las grandes favoritas del campeonato. La repercusión fue enorme. En Italia la eliminación fue considerada un fracaso histórico y la prensa criticó duramente a jugadores y entrenadores. En Inglaterra, por el contrario, la selección norcoreana comenzó a despertar una gran simpatía entre los aficionados. Todos sus partidos se habían disputado en la ciudad de Middlesbrough, cuyos habitantes adoptaron al equipo como si fuera propio.
Admiraban el esfuerzo, la humildad y la forma de competir de unos futbolistas prácticamente desconocidos para el resto del mundo. Años después, la relación entre la ciudad inglesa y aquella selección seguiría siendo recordada como uno de los episodios más curiosos de la historia de los mundiales. En los cuartos de final esperaba Portugal. La selección portuguesa contaba con uno de los mejores futbolistas del momento, Eusebio, que terminaría siendo el máximo goleador del torneo. El encuentro comenzó de manera espectacular para Corea del Norte. Antes de que se cumpliera la primera media hora de juego ya ganaba por 3-0. Aquello sorprendió tanto al público como a la prensa internacional. Sin embargo, Portugal reaccionó rápidamente. Eusebio asumió el protagonismo del partido y marcó 4 goles, liderando una de las remontadas más famosas de la historia de la Copa del Mundo. Portugal terminó imponiéndose por 5-3 y consiguió clasificarse para las semifinales. A pesar de la derrota, la actuación de Corea del Norte fue ampliamente reconocida. Había alcanzado los cuartos de final en su primera participación mundialista y había demostrado que una selección considerada inferior podía competir al máximo nivel. Con el paso de los años, aquella campaña adquirió todavía más importancia. Corea del Norte se convirtió en la primera selección asiática en alcanzar los cuartos de final de un mundial. Su victoria frente a Italia sigue siendo considerada una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol y continúa apareciendo en numerosos rankings de los encuentros más inesperados de la Copa del Mundo. Además, aquella selección contribuyó a cambiar la percepción que existía sobre el fútbol asiático. Hasta entonces, muchos equipos europeos y sudamericanos consideraban que las selecciones del continente asiático no podían competir al mismo nivel. La actuación de Corea del Norte demostró que, con organización, disciplina y esfuerzo colectivo, era posible plantar cara a algunas de las mayores potencias del fútbol mundial. Aunque nunca volvió a repetir una actuación similar, el Mundial de 1966 permanece como el momento más importante de la historia del fútbol norcoreano. Más de medio siglo después, aquella selección sigue siendo recordada por haber protagonizado una de las historias más sorprendentes de la Copa del Mundo y por demostrar que, en el fútbol, los resultados no siempre dependen del prestigio o de la fama de un equipo, sino también de la preparación, el trabajo colectivo y la capacidad para aprovechar cada oportunidad.